El cielo sobre la ciudad de Valquiria se teñía de un gris plomizo, mientras las nubes se arremolinaban amenazantes. La tormenta que los meteorólogos habían anunciado como moderada se había convertido en un monstruo meteorológico que azotaba la costa con vientos de más de 150 kilómetros por hora. Las calles cercanas al malecón ya estaban inundadas y el agua continuaba subiendo a un ritmo alarmante. En el centro de operaciones de emergencia, instalado apresuradamente en el ayuntamiento, el alcalde Ernesto Vidal se pasaba la mano por su cabello canoso mientras observaba los monitores que mostraban imágenes en tiempo real de la catástrofe. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que el sistema de bombeo principal quede completamente sumergido?, preguntó con voz tensa. La ingeniera jefe del municipio, Clara Montero, ajustó sus gafas y señaló un punto en el mapa digital. 3 horas, tal vez menos. Si perdemos la estación de bombeo norte, toda la zona baja quedará bajo 2 metros de agua en cuestión de horas. El alcalde asintió gravemente. ¿Y cuántas personas siguen en la zona de evacuación? Aproximadamente 800, respondió el jefe de la policía local. Muchos son ancianos o familias con niños pequeños que no pueden moverse con facilidad. El Hospital San Rafael también está en riesgo, con 65 pacientes que no pueden ser trasladados sin equipamiento especializado. Un relámpago iluminó la estancia, seguido por un trueno ensordecedor que hizo vibrar las ventanas. Las luces parpadearon momentáneamente, recordándoles lo frágil que era su situación. Si no conseguimos mantener funcionando ese sistema de bombeo, perderemos el hospital y posiblemente tengamos víctimas mortales, murmuró el alcalde, verbalizando lo que todos temían. En ese preciso momento, un técnico entró corriendo a la sala. «Señor, tenemos un problema crítico. El motor principal del sistema de bombeo está fallando. Los sensores muestran un sobrecalentamiento y una pérdida de presión». Clara Montero palideció. «Eso es imposible. Lo revisamos hace 3 días y funcionaba perfectamente». «Pues ahora no funciona», replicó el técnico, mostrando los datos en su tablet. «Y el generador auxiliar no tiene potencia suficiente para mantener el ritmo de bombeo que necesitamos». El jefe de policía golpeó la mesa con frustración. «¿Qué opciones tenemos?». Clara consultó rápidamente con su equipo de ingenieros antes de responder. «Necesitamos reparar ese motor inmediatamente, o toda la operación de contención se vendrá abajo. He ordenado a mi equipo que se dirija allí ahora mismo». Mientras tanto, en la estación de bombeo norte, la situación era cada vez más desesperada. Los 4 técnicos de mantenimiento luchaban contra el tiempo y los elementos para mantener operativo el sistema. El rugido de las bombas competía con el aullido del viento y el incesante golpeteo de la lluvia contra el techo metálico. Miguel Soto, el supervisor de la estación, comprobaba los indicadores con creciente alarma. «El motor principal está perdiendo revoluciones. La temperatura está subiendo demasiado rápido». «Activa el sistema de refrigeración de emergencia», gritó Javier, uno de los técnicos, por encima del estruendo. «Ya está activado. No responde como debería», contestó Miguel, mientras tecleaba frenéticamente en el panel de control. A través de las ventanas de la estación podían ver cómo el nivel del agua subía inexorablemente. Ya había cubierto el primer escalón de la entrada y avanzaba hacia el segundo. Si llegaba a los sistemas eléctricos principales, toda la estación quedaría inutilizable. En el Hospital San Rafael, a menos de 1 kilómetro de distancia, la doctora Elena Quiroga supervisaba la preparación de los pacientes más críticos para un posible traslado. Con solo 2 ambulancias disponibles y 15 pacientes en cuidados intensivos, las decisiones que debía tomar eran desgarradoras. «Doctora, la UCI pediátrica está preparada, pero no tenemos suficiente personal para mover a todos los niños», informó una enfermera con voz temblorosa. Elena apretó los dientes. «Prioriza a los que dependen de respiradores. Los demás tendrán que esperar».
Las palabras les sabían a ceniza en la boca, pero no había alternativa. En el pasillo, padres angustiados abrazaban a sus hijos, intentando calmarlos mientras las luces parpadeaban y el edificio crujía bajo la fuerza del temporal. Una niña de aproximadamente 7 años, con un oso de peluche apretado contra su pecho, miró a Elena con ojos grandes y asustados. ¿Vamos a estar bien?, preguntó con voz pequeña. Elena se arrodilló junto a ella, forzando una sonrisa tranquilizadora. Claro que sí, cariño. Hay muchas personas trabajando muy duro para protegernos a todos. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, su walkie-talkie crepitó con una actualización desde el centro de emergencias. Hospital San Rafael, tenemos problemas con el sistema de bombeo. Prepárense para una posible inundación en los próximos 90 minutos. De vuelta en la estación de bombeo, el equipo de Clara Montero llegó empapado y jadeante. 4 ingenieros especializados, cargados con cajas de herramientas y equipos de diagnóstico, entraron tropezando por la puerta mientras el agua ya les llegaba a los tobillos. «Informe de situación», exigió Clara, sacudiéndose el agua de su impermeable. Miguel Soto señaló hacia la enorme máquina que ocupaba el centro de la sala. El motor principal está fallando progresivamente. Hemos intentado reiniciarlo 3 veces, pero cada vez aguanta menos tiempo antes de sobrecalentarse. Los sensores indican algún tipo de obstrucción o fallo mecánico interno, pero no podemos diagnosticar exactamente qué es sin detenerlo completamente. Y no podemos detenerlo porque inundaríamos media ciudad, completó Clara. ¿Qué hay del sistema auxiliar? No está diseñado para soportar este volumen de agua. Ya está funcionando al 130% de su capacidad nominal, y los ingenieros de fábrica dicen que no puede dar más. Clara se acercó al motor principal, sintiendo su vibración irregular a través del suelo. No era un buen signo. Un motor en buen estado debería ronronear con un ritmo constante, no sacudirse como si tuviera hipo. Necesito ver los planos del sistema y los registros de mantenimiento, dijo, quitándose los guantes empapados. Mientras revisaba la documentación, su walkie-talkie cobró vida. Ingeniera Montero, aquí el alcalde. La situación en el hospital se está volviendo crítica. Necesitamos ese sistema de bombeo funcionando a plena capacidad en menos de 1 hora, o tendremos que ordenar la evacuación completa. Clara miró a su equipo, cuyos rostros reflejaban la gravedad de la situación. Entendido, señor alcalde. Estamos trabajando en ello. Apagó el dispositivo y respiró hondo. Bien, tenemos menos de 60 minutos para arreglar un motor industrial complejo en medio de la peor tormenta de los últimos 50 años. Manos a la obra. Fuera, la tormenta rugía con renovada furia, como si supiera que el tiempo se agotaba para los habitantes de Valquiria. Clara Montero no había llegado a ser la ingeniera jefe del municipio por casualidad. Con 42 años, 2 doctorados en ingeniería mecánica e hidráulica y 15 años de experiencia en situaciones de crisis, era respetada en todo el país por su capacidad para resolver problemas aparentemente imposibles. Su equipo, cuidadosamente seleccionado a lo largo de los años, representaba lo mejor de lo mejor en sus respectivos campos. Vamos a abordarlo sistemáticamente, anunció Clara, desplegando los planos del motor sobre una mesa improvisada. Raúl, tú eres nuestro experto en sistemas hidráulicos. Revisa las válvulas de presión y los conductos de entrada. Verónica, comprueba los sistemas eléctricos y de control. Martín, encárgate del diagnóstico térmico. Diego, necesito que examines la estructura mecánica externa, por si hay daños visibles. Los ingenieros se movieron con la precisión de una unidad militar bien entrenada. Cada uno conocía exactamente su función y la ejecutaba con la confianza que otorgan años de experiencia y formación especializada. Tengo 25 años trabajando con estos sistemas, comentó Raúl,
mientras calibraba sus instrumentos de medición. Si hay algo mal en el sistema hidráulico, lo encontraré. Verónica, una brillante ingeniera eléctrica que había rechazado ofertas de las principales empresas tecnológicas del mundo para servir a su ciudad natal, conectó su ordenador portátil especializado al sistema de control. Los parámetros eléctricos muestran fluctuaciones irregulares en la alimentación del motor, informó. Podría ser una avería en el circuito principal o un problema con los sensores. El perfil térmico es anormal, añadió Martín, observando las lecturas de su cámara infrarroja. Hay puntos calientes donde no debería haberlos, especialmente cerca del eje central. Clara asimilaba cada pieza de información, construyendo un modelo mental del problema. Durante sus años en la Universidad Politécnica, había sido conocida por su capacidad para visualizar sistemas mecánicos completos en su mente, como si pudiera ver a través del metal y comprender el baile invisible de las fuerzas y la energía. Basándonos en estos datos iniciales, dijo finalmente, estamos ante un problema en el núcleo del motor. Probablemente un desalineamiento en el eje principal o una pieza dañada en el sistema de transmisión. Miguel, el supervisor de la estación, la miró con admiración. En solo 10 minutos has identificado lo que nosotros llevamos horas intentando diagnosticar. Clara esbozó una sonrisa tensa. Es mi trabajo. Ahora viene la parte difícil. Tenemos que acceder al interior sin detener completamente el motor. Eso es imposible, protestó uno de los técnicos locales. El manual dice específicamente que cualquier intervención requiere un apagado completo. Los manuales se escriben para condiciones normales, replicó Clara. Y esto está muy lejos de ser normal. Se volvió hacia su equipo. Raúl, Verónica, necesito que diseñéis un bypass temporal para mantener un flujo mínimo mientras accedemos al compartimento principal. Martín, Diego, preparen el kit de reparación de emergencia. Mientras su equipo se ponía en marcha, Clara contactó con el centro de emergencias. Alcalde, hemos identificado el problema. Es un fallo mecánico interno en el motor principal. Vamos a intentar una reparación sin detener completamente el sistema. ¿Es eso posible?, preguntó el alcalde, sin ocultar su escepticismo. Teóricamente, sí, respondió Clara. Prácticamente, vamos a descubrirlo. Necesitamos que mantengan a todo el mundo alejado de la zona baja de la ciudad durante al menos 2 horas más. Si algo sale mal, la inundación será rápida y potencialmente catastrófica. Entendido. Confío en usted, ingeniera Montero. La ciudad confía en usted. Clara sintió el peso de esa confianza como una losa sobre sus hombros, pero asintió. No les fallaremos. En los siguientes 40 minutos, el equipo trabajó con precisión milimétrica. Raúl y Verónica construyeron un ingenioso sistema para desviar parte del flujo de agua, permitiendo una reducción controlada de la presión en el motor principal, sin detenerlo por completo. Martín preparó herramientas especializadas para trabajar en un entorno de alta temperatura, mientras Diego reforzaba estructuralmente las zonas que tendrían que soportar tensiones anormales durante la operación. «Estamos listos», anunció finalmente Raúl. El bypass está operativo y funcionando al 85% de eficiencia. No es perfecto, pero nos comprará algo de tiempo. Clara asintió y se acercó al motor principal. Bien, vamos a abrir la carcasa de acceso. Necesito 2 personas para estabilizar la presión mientras lo hacemos. Con movimientos cuidadosamente coreografiados, comenzaron a retirar los pernos de seguridad que mantenían sellado el compartimento de acceso al núcleo del motor. El rugido del mecanismo se intensificó, como si la máquina protestara por esta intrusión en sus entrañas. «Cuidado con la presión hidráulica», advirtió Verónica, monitorizando los indicadores. «Está fluctuando». Lentamente,
La pesada puerta metálica comenzó a ceder, revelando el interior del compartimento. Una ráfaga de aire caliente, saturado de olor a aceite y metal sobrecalentado, los golpeó en el rostro. ¡Linternas!, ordenó Clara, y varios haces de luz penetraron en la oscuridad del compartimento. Lo que vieron confirmó sus sospechas. El eje principal presentaba señales de desgaste anormal, y varias piezas del sistema de transmisión mostraban daños evidentes. Pero lo que captó la atención de Clara fue algo inesperado, un objeto extraño, parcialmente atascado entre los engranajes. «¿Qué demonios es eso?», murmuró, entrecerrando los ojos para ver mejor. Diego ajustó su linterna. «¿Parece metal retorcido? Como si un fragmento de algo hubiera entrado en el sistema. Podría ser parte de una herramienta olvidada durante el último mantenimiento», sugirió Raúl. No sería la primera vez que ocurre algo así. Clara evaluó la situación rápidamente. Sea lo que sea, está bloqueando parcialmente el movimiento del eje, causando fricción excesiva y sobrecalentamiento. Tenemos que sacarlo de ahí. «Necesitaremos detener el motor para eso», dijo Martín. «No hay manera segura de extraer ese objeto con el sistema en movimiento». Clara miró su reloj. El tiempo se agotaba y las opciones eran escasas. «No podemos detenerlo completamente, pero tal vez podamos ralentizarlo lo suficiente». «Verónica, ¿qué crees que pasaría si reducimos la potencia al 40% durante exactamente 90 segundos?» Verónica realizó algunos cálculos mentales. El sistema de bombeo perdería eficiencia, pero el bypass debería compensar parcialmente. Tendríamos un aumento neto del nivel de agua, pero probablemente no catastrófico, siempre que volvamos a la potencia normal rápidamente. 90 segundos, repitió Clara. Es todo lo que tendremos para extraer ese objeto y solucionar cualquier otro problema visible. «Es muy poco tiempo», protestó Diego. «Es lo que hay», respondió Clara con firmeza. Contactó con el centro de emergencias una vez más. «Alcalde, vamos a realizar una maniobra de emergencia. El bombeo se reducirá durante aproximadamente 2 minutos. Prepárense para un posible aumento temporal del nivel del agua en la zona baja». «Entendido, ingeniera». «Hemos reforzado los diques temporales, pero no podrán aguantar mucho». Clara respiró hondo y miró a su equipo. «A mi señal, Verónica reducirá la potencia al 40%. Diego y yo extraeremos el objeto. Raúl y Martín, estén preparados para reparar cualquier daño adicional que veamos. En cuanto terminemos, volveremos a la potencia máxima. ¿Todos listos?» El equipo asintió, tensos pero decididos. 3, 2, 1... ¡Ahora! Verónica manipuló los controles y el rugido del motor disminuyó perceptiblemente. El enorme mecanismo comenzó a ralentizarse, aunque seguía girando con fuerza suficiente para arrancar un brazo si alguien cometía un error. Clara y Diego se acercaron al compartimento abierto, herramientas especializadas en mano. Con movimientos precisos, intentaron alcanzar el objeto extraño. El sudor perlaba sus frentes, tanto por el calor como por la tensión. «No puedo alcanzarlo», exclamó Diego tras 30 segundos de intento. «Está demasiado profundo y el ángulo es imposible». Clara probó con otra herramienta, una pinza extensible diseñada específicamente para espacios reducidos. «Casi lo tengo. Casi». La pinza resbaló sobre la superficie metálica del objeto. 50 segundos, anunció Verónica. El nivel del agua está subiendo en la zona norte. Clara hizo un último intento desesperado, estirándose tanto que casi metió medio cuerpo en el compartimento. La pinza agarró momentáneamente el objeto, pero volvió a resbalar. «¡Es inútil!», reconoció finalmente, retrocediendo frustrada. «No podemos alcanzarlo con nuestras herramientas».
«70 segundos», advirtió Verónica. «Tenemos que volver a la potencia normal o arriesgarnos a una inundación». Con una maldición contenida, Clara dio la orden. «Vuelve a la potencia normal. Tendremos que pensar en otra solución». El motor rugió nuevamente mientras recuperaba velocidad, y los indicadores de presión comenzaron a estabilizarse. Habían ganado algo de información, pero el problema fundamental seguía sin resolverse. ¿Y ahora qué?, preguntó Miguel, verbalizando lo que todos pensaban. Clara contempló el motor con determinación. «Necesitamos herramientas más especializadas. Contacten con la empresa fabricante. Tal vez tengan algún procedimiento de emergencia para situaciones como esta». «Ya lo hicimos», respondió Miguel. Su respuesta fue que no hay procedimiento seguro para extraer objetos extraños sin un apagado completo. «Pues tendremos que inventar uno», declaró Clara, sin dejarse vencer por la frustración. «Somos los mejores ingenieros de la región. Si nosotros no podemos solucionarlo, nadie puede». Las siguientes 2 horas fueron un ejercicio de frustración creciente. El equipo de Clara intentó una aproximación tras otra, cada una más ingeniosa y desesperada que la anterior. Herramientas modificadas, ángulos imposibles, pequeños robots caseros construidos a partir de piezas disponibles. Cada intento terminaba en fracaso. «El nivel del agua sigue subiendo», informó el alcalde a través del walkie-talkie. «El Hospital San Rafael ha tenido que trasladar a los pacientes al segundo piso. Los generadores de emergencia están en peligro si el agua sigue subiendo a este ritmo». Clara se pasó una mano por el rostro, dejando un rastro de grasa de motor en su mejilla. «Lo entiendo, alcalde. Estamos haciendo todo lo humanamente posible». Raúl se acercó con su tablet, mostrando los últimos datos. «El motor está perdiendo eficiencia progresivamente. La fricción generada por ese objeto está causando daños secundarios. En menos de 1 hora, el sistema colapsará por completo, independientemente de lo que hagamos». Clara observó los gráficos con expresión sombría. La línea que representaba la eficiencia del motor descendía inexorablemente, como un electrocardiograma de un paciente terminal. «Tenemos que pensar de forma diferente», murmuró. «Estamos demasiado centrados en soluciones convencionales». Verónica, que había estado en comunicación constante con expertos de todo el país, se unió a la conversación. «He hablado con 3 ingenieros de la empresa fabricante y 2 profesores universitarios especializados en estos sistemas. Todos coinciden. Sin el apagado completo, no hay solución viable». «Pues no es una opción», exclamó Clara, golpeando la mesa con el puño. Era raro verla perder la compostura, lo que reflejaba la gravedad de la situación. Un apagado completo significaría al menos 30 minutos sin bombeo. Con el volumen actual de agua, sería catastrófico. Diego, que había estado experimentando con diferentes herramientas, dejó caer otra pinza modificada con frustración. «Quizás deberíamos considerar evacuar completamente la zona baja de la ciudad. Si no podemos arreglar esto...». «Sabes tan bien como yo que una evacuación total es imposible en estas condiciones», respondió Clara. «Las carreteras están inundadas, tenemos pacientes que no pueden ser movidos, y la tormenta hace imposible el uso de helicópteros». El equipo guardó silencio, la realidad de su situación pesando sobre ellos como una losa. En ese momento, el walkie-talkie cobró vida nuevamente. «Ingeniera Montero». La voz del alcalde sonaba aún más tensa que antes. «Acabo de recibir noticias alarmantes. La presa del río Valquiria está mostrando signos de sobrecarga. Si cede, el volumen de agua que llegaría a la ciudad sería... catastrófico», completó Clara, cerrando los ojos momentáneamente. «¿Tiempo estimado?» «Los ingenieros de la presa dicen que entre 3 y 5 horas, dependiendo de cómo evolucione la tormenta». Clara se irguió.
su determinación renovada por esta nueva amenaza. Entendido. Manténgame informada de cualquier cambio. Apagó el dispositivo y se dirigió a su equipo. Bien, señores, la situación acaba de complicarse exponencialmente. Ya no estamos hablando solo de una inundación localizada. Si no resolvemos esto pronto, toda la ciudad podría quedar bajo el agua. Deberíamos intentar otra reducción temporal de potencia, sugirió Martín. Tal vez con más tiempo podríamos... No funcionará, interrumpió Raúl. El bypass está perdiendo eficiencia. Una segunda reducción causaría un aumento del nivel de agua mucho mayor que la primera. ¿Y si intentamos un enfoque completamente diferente?, propuso Verónica. En lugar de extraer el objeto, quizás podríamos tratar de destruirlo in situ. Un láser industrial calibrado con precisión podría... El riesgo de daños colaterales sería demasiado alto, respondió Clara. Y no tenemos un láser así disponible en menos de 2 horas. Miguel, que había estado coordinando con los técnicos locales, se acercó con expresión derrotada. Hemos agotado todas las opciones del manual de emergencias. Si los expertos no pueden solucionarlo. Clara asintió lentamente. Necesitamos pensar fuera de lo convencional. Se giró hacia los planos extendidos sobre la mesa. Veamos, ¿qué estamos pasando por alto? ¿Qué aspecto del problema no estamos considerando? Durante los siguientes 30 minutos, el equipo revisó meticulosamente cada aspecto del motor, del objeto extraño y de las posibles soluciones. Discutieron teorías cada vez más rebuscadas, desde utilizar ondas sonoras para desplazar el objeto hasta intentar manipularlo con campos electromagnéticos. Mientras tanto, la situación en la ciudad empeoraba por momentos. El agua había alcanzado el primer piso del Hospital San Rafael, obligando a un traslado de emergencia de los pacientes más críticos a plantas superiores. Los reportes de daños llegaban desde todos los distritos, y los servicios de emergencia estaban desbordados. En el centro de operaciones, el alcalde contemplaba con impotencia cómo su ciudad se hundía lentamente. ¿Alguna novedad de la ingeniera Montero?, preguntó, aunque temía la respuesta. Siguen trabajando en ello, respondió su asistente. Pero no parece que vayan a conseguirlo a tiempo, completó el alcalde. Con un suspiro pesado, tomó una decisión que esperaban no tener que tomar. Preparen el protocolo de evacuación total. Priorizaremos las zonas más vulnerables y... Fue interrumpido por el jefe de policía, que entró precipitadamente en la sala. Señor alcalde, tenemos un problema adicional. El puente norte, nuestra principal ruta de evacuación, está mostrando daños estructurales por la presión del agua. Los ingenieros dicen que podría colapsar si intentamos pasar vehículos pesados por él. El alcalde cerró los ojos momentáneamente. Dios mío. De vuelta en la estación de bombeo, la frustración había dado paso a una resignación silenciosa. Clara, sin embargo, se negaba a rendirse. Continuaba examinando obsesivamente los planos, buscando algún detalle, alguna posibilidad que hubieran pasado por alto. El problema es el acceso, murmuró para sí misma. Necesitamos una herramienta lo suficientemente pequeña para entrar en ese espacio, pero lo suficientemente fuerte para agarrar el objeto, y con la maniobrabilidad necesaria para sortear los engranajes. Ya hemos probado todas las herramientas disponibles, respondió Martín con voz cansada. Incluso modificamos algunas para este propósito específico. Tiene que haber algo que no estamos viendo, insistió Clara. Algún ángulo de aproximación que no hemos considerado. En ese momento, uno de los técnicos locales que había estado ayudando en segundo plano se acercó tímidamente. Disculpe, ingeniera Montero. Tal vez esto suene absurdo, pero ¿han considerado utilizar una herramienta más primitiva? Algo como un gancho simple con el ángulo adecuado podría... Ya probamos con ganchos, interrumpió Diego. El problema no es solo alcanzar el objeto, sino conseguir suficiente agarre en una superficie resbaladiza
y en un espacio confinado. El técnico asintió, avergonzado, y volvió a su puesto. Clara, sin embargo, se quedó pensativa. Un gancho simple, murmuró. Algo en esa idea resonaba en su mente, como el eco de una posibilidad. Pero antes de que pudiera desarrollar ese pensamiento, el motor emitió un chirrido alarmante y los indicadores comenzaron a parpadear en rojo. «La temperatura está alcanzando niveles críticos», exclamó Verónica, corriendo hacia el panel de control. «La fricción está causando un sobrecalentamiento catastrófico. Activa todos los sistemas de refrigeración disponibles», ordenó Clara, abandonando momentáneamente su línea de pensamiento. Durante los siguientes minutos, el equipo luchó desesperadamente para estabilizar el motor. Lograron reducir temporalmente la temperatura, pero era evidente que solo estaban postergando lo inevitable. «Necesitamos tomar una decisión», dijo finalmente Raúl. «A este ritmo, el motor fallará catastróficamente en menos de 40 minutos. Podríamos intentar un apagado controlado ahora, cuando aún podemos gestionar parcialmente las consecuencias, o esperar hasta el fallo total, que sería mucho peor». Clara miró a su equipo, leyendo en sus rostros la derrota que ella misma sentía. 15 años de carrera profesional impecable, enfrentándose a los problemas más complejos y siempre encontrando una solución, para terminar así, vencida por un trozo de metal en el lugar equivocado. «Contactaré con el alcalde», dijo finalmente. «Necesitará tiempo para preparar la ciudad para el impacto de un apagado controlado». Mientras se dirigía a un rincón más tranquilo para hacer la llamada, notó movimiento cerca de la entrada de la estación. A pesar de las órdenes estrictas de mantener el área despejada, alguien se había acercado al edificio. Era una figura demacrada, empapada por la lluvia, que observaba con curiosidad los afanosos movimientos del equipo técnico. Una mujer de edad indeterminada, con ropa gastada y una mochila desgastada al hombro. Clara frunció el ceño, preguntándose cómo habría llegado hasta allí con todas las calles circundantes inundadas. «Disculpe», llamó a uno de los policías que custodiaban la entrada. «Esa persona no debería estar aquí. Es una zona restringida y peligrosa». El policía asintió y se acercó a la mujer. Intercambiaron algunas palabras que Clara no pudo oír por el ruido del motor y la tormenta. Para su sorpresa, en lugar de marcharse, la mujer señaló hacia el interior de la estación con gestos enfáticos. El policía parecía confundido, pero finalmente se encogió de hombros y la acompañó hacia donde estaba Clara. «Ingeniera Montero», dijo el agente, claramente incómodo. «Esta... señora dice que puede ayudar con el motor. Normalmente la habría alejado de inmediato, pero insistió tanto que pensé que debería hablar con usted directamente». Clara miró a la mujer con escepticismo. De cerca, podía ver que su ropa estaba no solo mojada, sino también manchada y raída, su cabello gris enmarañado, y sus manos encallecidas y sucias. Claramente, alguien que vivía en la calle. «Agradezco su interés, señora, pero estamos en medio de una emergencia técnica extremadamente compleja», dijo Clara con toda la amabilidad que pudo reunir. «Le aseguro que tenemos a los mejores especialistas trabajando en el problema». La mujer la miró con unos ojos sorprendentemente claros y perspicaces. «Los he observado durante la última hora», dijo con voz ronca pero firme. «Han intentado de todo para sacar algo del motor, ¿verdad? Pero no pueden alcanzarlo con sus herramientas». Clara parpadeó, sorprendida por la precisión de la observación. «Así es, pero necesitan un destornillador», interrumpió la mujer. «Uno pequeño, con la punta magnética. Si estás siguiendo esta increíble historia, deja un comentario contando desde qué ciudad la estás viendo. Y si aún no te has suscrito al canal, presiona el botón de suscribirse para no perderte más historias como esta. Elisa Vargas
Había sido muchas cosas en su vida. Ingeniera mecánica graduada con honores, esposa, madre, profesora universitaria, y ahora, a sus 67 años, era lo que la gente educadamente llamaba una persona sin hogar, y lo que los menos amables denominaban una mendiga. El camino que la había llevado de una respetada posición académica a las calles de Valquiria había sido tan trágico como inesperado. Un accidente automovilístico que se llevó a su marido e hijo, una depresión profunda, el alcohol como falso consuelo, la pérdida del trabajo, las deudas acumuladas y, finalmente, la pérdida de su casa. En apenas 3 años, su vida se había desmoronado como un castillo de naipes, pero lo que Elisa nunca perdió fue su brillante mente técnica y su conocimiento profundo de la mecánica. Durante sus años en la universidad, había sido conocida por su habilidad casi sobrenatural para diagnosticar problemas en maquinaria compleja, simplemente escuchando su sonido. El susurro de las máquinas, lo llamaban sus alumnos. Ahora, mientras observaba al equipo de ingenieros luchar con el motor moribundo, esos viejos instintos habían despertado. El sonido irregular, las vibraciones específicas, la forma en que fluctuaban los indicadores. Para ella, todo contaba una historia clara. ¿Un destornillador?, repitió Clara, mirando a la mujer con una mezcla de incredulidad y desesperación. Señora, con todo respeto, hemos intentado con herramientas mucho más sofisticadas que un simple destornillador. La mujer, Elisa, no se inmutó. No es el destornillador en sí, explicó con paciencia. Es lo que pueden hacer con él. Ese sonido que hace el motor es característico de un objeto metálico plano atascado en un eje de rotación, y por el patrón de vibración, diría que está atrapado en un ángulo muy específico. Clara intercambió miradas con Raúl, que se había acercado para escuchar la conversación. La descripción coincidía perfectamente con lo que habían observado. ¿Cómo sabe usted de motores industriales?, preguntó Raúl, genuinamente curioso. Una sombra cruzó el rostro de Elisa. En otra vida, fui ingeniera y profesora de mecánica avanzada en la Universidad Politécnica. Hizo un gesto vago con la mano, como apartando recuerdos incómodos. Pero eso no importa ahora. Lo que importa es que ese motor va a fallar en menos de 1 hora si no extraen ese objeto. Clara, impulsada tanto por la desesperación como por una curiosidad profesional, decidió darle una oportunidad. Explíqueme exactamente qué propone. Elisa se acercó a los planos desplegados sobre la mesa, estudiándolos con ojo experto. A pesar de su aspecto desaliñado, sus movimientos eran precisos y seguros mientras señalaba distintas partes del esquema. El problema con las herramientas que han estado usando es que intentan agarrar el objeto directamente, explicó. Pero por su posición, cualquier intento de agarre frontal será bloqueado por los engranajes circundantes. Hizo una pausa y miró a Clara directamente. Necesitan manipularlo lateralmente primero, moverlo a una posición desde la que puedan extraerlo. Un destornillador pequeño con punta magnética podría deslizarse entre estos espacios, señaló un estrecho pasaje en el plano, y empujar el objeto hacia esta zona más accesible. Clara estudió el punto indicado. Era un enfoque que no habían considerado. En lugar de extraer el objeto directamente, reposicionarlo primero. Tan simple y tan brillante. Podría funcionar, murmuró, sintiendo una chispa de esperanza por primera vez en horas. Pero necesitaríamos un destornillador extremadamente delgado y con el ángulo preciso. Como este, respondió Elisa, hurgando en su desgastada mochila. Para asombro de todos, extrajo un estuche de herramientas compacto pero profesional. Lo abrió, revelando un conjunto de destornilladores de precisión, desgastados por el uso pero claramente de alta calidad. Nunca me separo de ellos.
explicó con una pequeña sonrisa. Algunas cosas se vuelven parte de ti. Clara tomó el destornillador que Elisa le ofrecía, examinándolo con ojo crítico. Era exactamente lo que necesitaban. Fino, resistente, con una punta magnética y un mango ergonómico que permitiría manipularlo con precisión incluso en espacios reducidos. ¿Dónde consiguió esto?, preguntó, impresionada. Fue un regalo de mis estudiantes cuando me jubilé, respondió Elisa, y algo en su tono sugería que había mucho más en esa historia. Hecho a medida para mí. Me ha ayudado a arreglar muchas cosas a lo largo de los años. Clara dudó solo un momento más. La situación era desesperada. Todas las opciones convencionales habían fallado, y esta mujer claramente poseía conocimientos técnicos genuinos. De acuerdo, decidió finalmente. Vamos a intentarlo, pero necesitaré que me explique exactamente qué hacer, paso a paso. Elisa negó con la cabeza. No funcionará así. Necesito hacerlo yo misma. Imposible, intervino Diego. El acceso al compartimento del motor requiere equipo de protección especializado, y el nivel de precisión necesario... Lo he hecho cientos de veces, interrumpió Elisa con firmeza. Quizás no en un motor exactamente como este, pero el principio es el mismo. Y con todo respeto, señor ingeniero, mis manos tal vez estén sucias, pero siguen siendo las más firmes en esta habitación. Para demostrarlo, extendió sus manos, manteniéndolas perfectamente estables a pesar de su edad y condición física. Era impresionante, especialmente considerando que la mayoría de los presentes mostraban signos de fatiga y nerviosismo después de horas de trabajo intenso. Clara miró a su equipo. Verónica asintió ligeramente, como diciendo, ¿qué tenemos que perder? Raúl se encogió de hombros, resignado. Martín parecía escéptico, pero no ofreció objeciones vocales. Está bien, concedió Clara finalmente. Pero iremos paso a paso, y si en algún momento considero que la operación es demasiado peligrosa, nos detendremos inmediatamente. Miró a Elisa directamente a los ojos. ¿Entendido? La mujer asintió, una expresión de tranquila determinación en su rostro. Perfectamente. Ahora, necesitaré algunos elementos adicionales. Una linterna potente pero enfocada. Un espejo pequeño para ver en ángulos difíciles y, si es posible, un par de guantes de nitrilo. Mis manos pueden ser firmes, pero el tacto es importante. Mientras el equipo reunía los elementos solicitados, Clara observaba a esta extraña mujer con creciente curiosidad. Había algo en su manera de moverse, en su forma de hablar sobre cuestiones técnicas, que revelaba años de experiencia y conocimiento profundo. ¿Cómo alguien así había terminado en la calle? ¿Y qué circunstancias la habían traído a la estación de bombeo precisamente en este momento crítico? Pero esas preguntas tendrían que esperar. El tiempo se agotaba, y el futuro de Valquiria dependía ahora de las manos encallecidas de una mujer a la que la sociedad había dado la espalda. El compartimento del motor rugía como una bestia herida, emitiendo sonidos metálicos inquietantes que indicaban su progresivo deterioro. El calor que emanaba era casi insoportable, incluso a través del traje protector que habían proporcionado a Elisa. A pesar de sus protestas iniciales de que el equipo limitaría su movilidad, Clara había insistido en que era necesario por seguridad. El motor está operando al 65% de su capacidad nominal, informó Verónica desde el panel de control. Temperatura en zona crítica, pero todavía dentro de parámetros operativos. Tenemos aproximadamente 40 minutos antes del fallo catastrófico. Elisa asintió, ajustándose los guantes. Se había negado a usar el casco completo, argumentando que necesitaba visibilidad total y capacidad auditiva sin obstáculos. Como compromiso, aceptó unas gafas protectoras y un protector facial parcial.
Necesito silencio absoluto durante los próximos minutos, pidió. Tengo que escuchar el motor. Clara hizo un gesto a su equipo, y todos guardaron silencio. Solo quedó el rugido del motor y el golpeteo constante de la lluvia sobre el techo metálico. Elisa cerró los ojos, concentrándose intensamente. Sus labios se movían ligeramente, como si estuviera manteniendo una conversación silenciosa con la máquina. Después de casi un minuto, asintió para sí misma y abrió los ojos. El objeto está exactamente donde pensaba, anunció. Puedo oírlo raspando contra el eje principal en cada rotación. Necesito que reduzcan la velocidad del motor al 50%, ni más ni menos. Clara miró a Verónica, quien asintió. Podemos hacerlo, pero eso reducirá significativamente la capacidad de bombeo. El nivel del agua subirá. Es un riesgo que tendremos que asumir, respondió Clara. Procedan. Con precisión milimétrica, Verónica ajustó los controles y el rugido del motor disminuyó a un zumbido más grave. Los indicadores mostraron inmediatamente un aumento en el nivel del agua exterior. Tienen exactamente 3 minutos antes de que necesitemos volver a la potencia normal, advirtió. Después de eso, el agua alcanzará puntos críticos en el hospital. Elisa no perdió tiempo. Con movimientos sorprendentemente ágiles para su edad, se acercó al compartimento abierto del motor. Utilizando el espejo pequeño y la linterna, examinó cuidadosamente el interior. «Ahí estás», murmuró, como si hubiera localizado a un viejo adversario. Tomó el destornillador especializado de su estuche y, tras un momento de consideración, seleccionó otro ligeramente diferente. «Este será mejor para la primera fase», explicó a nadie en particular. Con precisión quirúrgica, introdujo el destornillador en un espacio apenas visible entre los engranajes. La herramienta desapareció casi por completo en las entrañas del motor, guiada únicamente por las manos expertas de Elisa y su conocimiento intuitivo de la maquinaria. «Un poco más. Un poco más», susurraba, ajustando el ángulo milímetro a milímetro. «Ahí. Contacto». Un sonido metálico, apenas perceptible sobre el zumbido del motor, confirmó que había tocado el objeto extraño. Con infinita paciencia, comenzó a maniobrar el destornillador, no para extraer el objeto, sino para reposicionarlo. «Es exactamente lo que pensaba», comentó sin desviar la mirada. «Una pieza de metal plana, probablemente parte de una herramienta rota durante el último mantenimiento. Está atascada en un ángulo que bloquea parcialmente el movimiento del eje, causando fricción excesiva». «1 minuto y medio», advirtió Verónica. Elisa no mostró señales de prisa o nerviosismo. Sus movimientos seguían siendo metódicos, precisos, casi meditativos. Gradualmente, fue rotando el destornillador, aplicando presión en puntos específicos del objeto atascado. «El truco no es forzarlo», explicó mientras trabajaba. «Es entender cómo se mueve el sistema, cómo fluyen las fuerzas a través de él. La máquina te dirá qué necesita, si sabes escuchar». Clara observaba, fascinada tanto por la técnica como por la filosofía que la acompañaba. Era un enfoque radicalmente diferente al suyo, menos matemático y más intuitivo, pero igualmente válido en sus resultados. «30 segundos», anunció Verónica, tensión evidente en su voz. «Casi lo tengo», respondió Elisa con calma. Con un movimiento fluido, intercambió el primer destornillador por el segundo, el que había mostrado inicialmente. Ahora viene la parte crítica. Introduciendo esta nueva herramienta en un ángulo ligeramente diferente, realizó una serie de pequeños movimientos precisos, casi imperceptibles para los observadores. Su respiración se volvió más superficial, su concentración absoluta. 10 segundos. La voz de Verónica era ahora urgente. «Y... ahora», exclamó Elisa,
realizando un último movimiento decisivo. Se oyó un chasquido metálico, seguido por un cambio sutil pero inconfundible en el sonido del motor. El tono irregular se suavizó, estabilizándose en un zumbido más uniforme. «La temperatura está descendiendo», exclamó Martín, mirando los indicadores con asombro. «La fricción ha disminuido en un 80%. Elisa no había terminado. Con movimientos rápidos pero controlados, utilizó la punta magnética del destornillador para atraer el objeto, ahora liberado de su posición problemática. Lentamente, comenzó a extraerlo a través del estrecho pasaje que había identificado en los planos. «Volviendo a potencia normal», anunció Verónica, ajustando los controles. El motor rugió con renovado vigor, pero esta vez su sonido era diferente, más limpio, más saludable, sin los inquietantes chirridos metálicos que habían presagiado su inminente colapso. Con un último movimiento experto, Elisa extrajo completamente el destornillador del compartimento. En su punta magnética, adherido como un trofeo de guerra, había un fragmento de metal de aproximadamente 5 centímetros de largo. Una pieza rota de lo que parecía ser una llave Allen. «¿Eso es todo?», preguntó Diego, incrédulo. «¿Ese pedacito de metal estuvo a punto de condenar a toda la ciudad?». «A veces las cosas más pequeñas causan los mayores problemas», respondió Elisa, examinando el fragmento con interés profesional. «Especialmente cuando están en el lugar equivocado en el momento equivocado». Clara se acercó al panel de indicadores, verificando los datos con sus propios ojos. Era casi milagroso. La temperatura descendía rápidamente a niveles normales, la presión se estabilizaba, y la eficiencia del motor volvía a parámetros óptimos. «¡Funciona!», exclamó, sin poder contener su entusiasmo. Tomó el walkie-talkie. «Alcalde, tengo buenas noticias. Hemos resuelto el problema. El sistema de bombeo está volviendo a la capacidad total». La respuesta no se hizo esperar, cargada de alivio. «Excelente trabajo, ingeniera Montero. Los niveles de agua ya han comenzado a estabilizarse. ¿Cómo lo consiguieron?». Clara miró a Elisa, que estaba guardando tranquilamente sus herramientas en su desgastada mochila. «Tuvimos ayuda inesperada. Le explicaré los detalles más tarde». Mientras el equipo técnico celebraba, Clara se acercó a Elisa, que permanecía ligeramente apartada del grupo, como acostumbrada a mantenerse en las sombras. «Lo que hizo fue extraordinario», dijo Clara, extendiendo su mano. «Literalmente salvó la ciudad. No sé cómo agradecérselo». Elisa estrechó su mano brevemente, con una pequeña sonrisa. «No hay nada que agradecer. Fue un problema interesante de resolver». «¿Interesante?», repitió Clara, entre divertida y asombrada. «Estuvimos a punto de perder toda una ciudad». Elisa se encogió de hombros. «Los retos técnicos siempre son interesantes, independientemente de las circunstancias. Además, yo también vivo aquí, aunque sea en sus calles». Clara la observó con una mezcla de respeto y curiosidad. «Usted mencionó que fue ingeniera y profesora. ¿Puedo preguntar?» «¿Qué me pasó?», completó Elisa. Una sombra cruzó su rostro. «Es una larga historia, y no particularmente agradable. Digamos, simplemente, que la vida a veces toma giros inesperados». Cerró su estuche de herramientas con un chasquido definitivo. «Ahora, si me disculpa, debería irme. La tormenta parece estar amainando, y tengo que buscar un lugar seco para pasar la noche». «¡Espere!», exclamó Clara, sorprendida por su intención de marcharse así, sin más. «No puede irse así. El alcalde querrá agradecerle personalmente. La prensa querrá hablar con usted. Es una heroína». Elisa soltó una risa seca, sin humor. «¿Una heroína? No, ingeniera Montero. Soy solo una vieja que recuerda cómo funcionan las máquinas». Ajustó su mochila sobre su hombro. «No necesito reconocimiento.
Y ciertamente no necesito a la prensa preguntándome por qué vivo en la calle. Clara comprendió su reticencia, pero no podía aceptar simplemente dejarla marchar, volviendo a la precariedad de las calles después de lo que había hecho. Al menos, permítame ofrecerle algo a cambio. Un lugar para pasar la noche, una comida caliente. Un destornillador nuevo, respondió Elisa, con un destello de humor en sus ojos. Este ha visto mejores días. Clara sonrió, pero no estaba dispuesta a ceder tan fácilmente. Un destornillador, por supuesto, el mejor que podamos encontrar. Pero también insisto en algo más sustancial. Dudó un momento y luego añadió, ¿qué le parecería un trabajo? El Departamento de Mantenimiento Municipal siempre necesita personas con su tipo de experiencia y conocimientos. Elisa la miró con sorpresa. Claramente no esperaba una oferta así. ¿Un trabajo? ¿A mi edad? ¿Y con mi situación actual? La edad es irrelevante cuando se posee su nivel de habilidad, respondió Clara con firmeza. Y en cuanto a su situación, bueno, eso es precisamente lo que cambiaría con un trabajo estable, ¿no cree? Por primera vez, Elisa pareció genuinamente conmovida, su fachada de pragmatismo agrietándose momentáneamente. Hace mucho tiempo que nadie me ofrece una oportunidad así, murmuró. Casi había olvidado cómo se siente. Piénselo, insistió Clara. Mientras tanto, insisto en que al menos acepte alojamiento en un hotel esta noche, por cuenta del ayuntamiento. Considérelo el primer paso. Elisa dudó un momento más, y luego asintió lentamente. De acuerdo. Un hotel suena bien. Hace mucho que no duermo en una cama de verdad. Una pequeña sonrisa curvó sus labios. Y sobre el trabajo, también lo pensaré, aunque sospecho que algunas máquinas de la ciudad podrían beneficiarse de una mano experimentada. Sin duda, concordó Clara. Miró a su alrededor, a los ingenieros y técnicos que aún procesaban lo que acababan de presenciar. ¿Sabe? Todos nosotros, con nuestros títulos y tecnología avanzada, fuimos incapaces de ver la solución. A veces se necesita una perspectiva diferente. No es cuestión de títulos o tecnología, respondió Elisa mientras se dirigían juntas hacia la salida. Es cuestión de escuchar. Las máquinas, como las personas, siempre te dicen lo que necesitan, si te tomas el tiempo para escucharlas. La mañana siguiente amaneció clara y brillante, como si la tormenta de la noche anterior hubiera sido solo un mal sueño. Pero las calles inundadas, los árboles caídos y los equipos de emergencia trabajando por toda la ciudad eran testimonio tangible de lo cerca que había estado Valquiria del desastre. En el ayuntamiento, una rueda de prensa improvisada se había convocado para informar a los ciudadanos sobre la situación. El amplio salón de actos estaba abarrotado. Periodistas locales y nacionales, cámaras de televisión, fotógrafos y representantes de diversas instituciones se apretujaban para conseguir el mejor ángulo. En el estrado, el alcalde Ernesto Vidal se preparaba para dirigirse a los medios. A su derecha, Clara Montero y su equipo de ingenieros, pulcramente vestidos con sus uniformes oficiales. Y a la izquierda, notablemente incómoda bajo los focos, Elisa Vargas. Vestía ropa limpia pero sencilla que el ayuntamiento le había proporcionado apresuradamente. Pantalones oscuros y una blusa azul que le quedaba ligeramente holgada. Su cabello gris, ahora limpio y peinado hacia atrás, revelaba un rostro marcado por los años y las penurias, pero también por una inteligencia indiscutible. «Buenos días a todos», comenzó el alcalde, acercándose al micrófono. Ayer nuestra ciudad enfrentó una de las peores crisis de su historia reciente. La tormenta que nos azotó superó todas las previsiones, amenazando con inundar completamente nuestros barrios más vulnerables y causar una catástrofe sin precedentes. Los flashes de las cámaras iluminaban intermitentemente el escenario,
Mientras el alcalde continuaba su discurso, detallando la magnitud de la emergencia y los esfuerzos de los servicios municipales para combatirla. Sin embargo, dijo, llegando al punto central de su intervención, en medio de esta crisis, cuando nuestras opciones parecían agotarse, fuimos testigos de algo extraordinario. Un recordatorio de que a veces las soluciones vienen de los lugares más inesperados. Hizo una pausa dramática y señaló hacia Elisa. Esta mujer, que muchos de ustedes probablemente hayan visto en nuestras calles sin prestarle mayor atención, realizó lo que nuestros expertos técnicos más cualificados no pudieron lograr. Con un simple destornillador y un conocimiento profundo de la mecánica, salvó literalmente nuestra ciudad. Los fotógrafos inmediatamente dirigieron sus cámaras hacia Elisa, que parecía querer desaparecer bajo el aluvión de atención. Los murmullos de sorpresa recorrían la sala, mientras los periodistas tomaban notas frenéticamente. La ingeniera Montero nos explicará los detalles técnicos de lo sucedido, continuó el alcalde. Pero antes, quiero que todos entendamos la lección humana detrás de esta historia. Valquiria se enorgullece de ser una ciudad moderna, tecnológica, en constante progreso. Sin embargo, ayer aprendimos que a veces miramos tan lejos hacia adelante que olvidamos mirar a nuestro alrededor, a las personas que ya están aquí, con talentos y capacidades que hemos pasado por alto. Clara tomó el relevo, explicando con precisión profesional la crisis del motor, los intentos fallidos de su equipo para solucionarla, y finalmente, la intervención decisiva de Elisa. A medida que hablaba, las expresiones de los periodistas evolucionaban del escepticismo inicial a la incredulidad, y finalmente a una especie de asombro reverente. Lo que la señora Vargas realizó, concluyó Clara, no fue simplemente una reparación técnica. Fue un acto de ingenio puro que combinaba conocimiento teórico profundo con una intuición práctica extraordinaria. En mis 15 años de carrera profesional, nunca había visto nada similar. Cuando llegó el turno de preguntas, los periodistas se abalanzaron verbalmente sobre Elisa. ¿Es cierto que vive en la calle? ¿Cómo adquirió sus conocimientos de ingeniería? ¿Por qué alguien con su talento acabó sin hogar? ¿Se siente como una heroína? Elisa, claramente abrumada, respondió con frases cortas y precisas, evitando detalles sobre su pasado. Sí, actualmente no tengo residencia fija. Estudié ingeniería mecánica en la Universidad Politécnica, donde posteriormente fui profesora durante 20 años. Las circunstancias de mi situación actual son personales. Y no me considero una heroína, simplemente alguien que pudo ayudar. Entre el público, Clara notó a algunos de sus colegas ingenieros municipales, aquellos que no habían participado directamente en la operación de rescate. Sus expresiones oscilaban entre la incredulidad, la vergüenza y, en algunos casos, un resentimiento apenas disimulado. Habían pasado años menospreciando a los vagabundos que ocasionalmente pedían monedas cerca de sus oficinas, y ahora uno de ellos había logrado lo que su expertise colectiva no pudo conseguir. El jefe del departamento de mantenimiento, Gustavo Reyes, un hombre corpulento con un bigote meticulosamente recortado que siempre había tratado a Clara con condescendencia apenas velada, parecía particularmente afectado. Su rostro enrojecido y su postura rígida sugerían que estaba librando una batalla interna entre su orgullo profesional herido y la innegable evidencia del talento de Elisa. Cuando la ronda de preguntas concluyó, el alcalde volvió al micrófono para el anuncio final. Como reconocimiento a su extraordinaria contribución, me complace anunciar que el Ayuntamiento de Valquiria ha ofrecido a la señora Vargas un puesto como asesora especial en nuestro Departamento de Infraestructuras. Además, se le proporcionará alojamiento adecuado mientras se encuentra una situación más estable.
Los aplausos resonaron en la sala, aunque Clara notó que algunos de sus colegas aplaudían mecánicamente, sin entusiasmo real. Las cámaras capturaron el momento en que el alcalde estrechaba la mano de Elisa para sellar simbólicamente el acuerdo, una imagen que aparecería en portadas de periódicos y noticieros de todo el país. Cuando la rueda de prensa terminó y los periodistas comenzaron a dispersarse, Gustavo Reyes se acercó al estrado. Su expresión una cuidadosa máscara de cordialidad profesional. «Ingeniera Montero», saludó con rigidez. «Una situación interesante la de ayer». «Ciertamente lo fue», respondió Clara, manteniéndose deliberadamente neutral. «Un recordatorio de que las soluciones pueden venir de fuentes inesperadas». Gustavo asintió y luego dirigió su atención hacia Elisa, que estaba siendo brevemente entrevistada por un periodista rezagado. «Así que esta es nuestra salvadora», comentó, con un tono que intentaba ser ligero, pero que no ocultaba completamente su escepticismo. «Bastante impresionante, si los informes son precisos». «Le aseguro que son absolutamente precisos», respondió Clara con firmeza. «De hecho, se quedan cortos en describir lo extraordinario de su intervención». Elisa, habiendo concluido su entrevista, se unió a ellos. Gustavo la miró de arriba a abajo, como evaluando un equipo recién adquirido. «Señora Vargas», dijo, extendiendo una mano rígida. «Gustavo Reyes, jefe del Departamento de Mantenimiento Municipal. Debo decir que su hazaña ha causado bastante revuelo». Elisa estrechó su mano brevemente. «No fue una hazaña, señor Reyes. Solo apliqué conocimientos básicos de ingeniería mecánica a un problema específico». «Conocimientos básicos», repitió Gustavo, con una sonrisa tensa. «Interesante elección de palabras. Nuestros ingenieros tienen décadas de experiencia combinada y equipamiento de última generación. Y sin embargo, fallaron», completó Elisa con tranquilidad. «No porque fueran incompetentes, sino porque a veces estamos tan inmersos en la complejidad que pasamos por alto lo simple». Clara observó este intercambio con creciente incomodidad. El resentimiento de Gustavo era palpable, aunque se esforzaba por mantener una fachada de profesionalidad. «Bueno», continuó él, «estoy seguro de que su aportación como consultora será interesante. Aunque me pregunto cómo se adaptará a los protocolos municipales y los estándares técnicos modernos, considerando su situación actual». Antes de que Elisa pudiera responder, Clara intervino. «La señora Vargas tiene 2 doctorados en ingeniería mecánica y fue profesora titular universitaria durante 20 años, Gustavo. Estoy segura de que los protocolos municipales no representarán un gran desafío para ella». La expresión de sorpresa de Gustavo habría sido cómica en otras circunstancias. «¿2 doctorados? Pero entonces, ¿cómo es posible que esté sin hogar?», completó Elisa con una calma que contrastaba con la incomodidad general. «La vida no siempre sigue trayectorias predecibles, señor Reyes. Las circunstancias personales pueden cambiar drásticamente, a veces más allá de nuestro control. Quizás sea una lección que todos podríamos considerar. Ninguno de nosotros está inmune a los giros inesperados del destino». Gustavo carraspeó, claramente desconcertado por esta respuesta directa. «Por supuesto, no pretendía. Es decir, comprendo que las circunstancias...». «No se preocupe», lo interrumpió Elisa con una pequeña sonrisa. «Estoy acostumbrada a las miradas de duda. De hecho, ayer vi la misma expresión en los rostros de estos brillantes ingenieros cuando sugerí usar un destornillador para solucionar el problema del motor». Clara no pudo evitar sonreír ante este comentario. Era cierto. Todos ellos, incluyéndola a ella misma, habían mirado a Elisa con escepticismo inicial. Gustavo, recuperando parcialmente la compostura, intentó una última afirmación de autoridad. «Bien, señora Vargas, como jefe del departamento,
debo informarle que tendremos que evaluar cuidadosamente su función y responsabilidades. No podemos simplemente ignorar los procedimientos establecidos, independientemente de incidentes aislados de éxito. Naturalmente, respondió Elisa. Espero con interés su evaluación. Mientras tanto, quizás podría echar un vistazo a la flota de camiones de mantenimiento. Por el sonido que hacen cuando pasan por mi zona habitual, al menos 3 de ellos tienen problemas en el sistema de transmisión que podrían volverse críticos en las próximas semanas. El rostro de Gustavo pasó por una interesante gama de expresiones, desde la incredulidad inicial hasta la preocupación, al darse cuenta de que Elisa podría tener razón. Eso es... Lo tendré en cuenta, murmuró finalmente. Cuando Gustavo se alejó, Clara no pudo contener una risa suave. Creo que acaba de ganarse un enemigo. Elisa se encogió de hombros. O un alumno renuente. A veces son lo mismo. Miró alrededor del lujoso salón de actos, tan diferente de los lugares donde había pasado los últimos años. Este nuevo capítulo será interesante. Clara asintió, sintiendo un profundo respeto por esta mujer extraordinaria que había pasado de ser invisible para la sociedad a convertirse, de la noche a la mañana, en el centro de atención. Lo que dijo antes sobre que nadie está inmune a los giros inesperados del destino. Es muy cierto, comentó Clara pensativamente. Todos somos vulnerables a circunstancias que pueden cambiarlo todo. Así es, concordó Elisa. La diferencia está en cómo respondemos a esos cambios y en si estamos dispuestos a tender una mano a quienes han caído en tiempos difíciles. Miró directamente a Clara. Como usted hizo conmigo. En ese momento, varios periodistas se acercaron nuevamente, ansiosos por conseguir más detalles de la improbable heroína de Valquiria. Entre flashes y preguntas superpuestas, Clara observó cómo Elisa, a pesar de su evidente incomodidad, respondía con dignidad y precisión. Era una imagen poderosa. La mujer que muchos habían ignorado o despreciado. Ahora, en el centro de la admiración colectiva, forzando a toda una ciudad a reconsiderar sus prejuicios. Así como protagonista, demostró que no debemos juzgar por las apariencias. Tú también puedes sorprendernos. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y deja un comentario contando si alguna vez has pasado por una situación donde fuiste subestimado. 6 meses después, la estación de bombeo norte de Valquiria era prácticamente irreconocible. Lo que antes había sido un edificio funcional pero anodino, se había transformado en un espacio eficiente y sorprendentemente acogedor. Plantas estratégicamente colocadas añadían vida al entorno industrial, y pequeñas mejoras ergonómicas hacían que los técnicos trabajaran más cómodamente durante sus largas jornadas. Pero los cambios más importantes no eran los visibles a simple vista. Bajo la superficie, el sistema completo había sido rediseñado y optimizado. La eficiencia energética había mejorado en un 40%, los tiempos de mantenimiento se habían reducido a la mitad, y la fiabilidad general del sistema alcanzaba niveles sin precedentes. En el centro de estas transformaciones estaba Elisa Vargas. Su puesto temporal como asesora especial se había convertido rápidamente en una posición permanente como directora de optimización de infraestructuras, un cargo creado específicamente para aprovechar su extraordinaria combinación de conocimientos teóricos y prácticos. En esta soleada mañana de primavera, Elisa guiaba a un grupo de estudiantes de ingeniería a través de las instalaciones. Vestía un sencillo traje sastre azul marino, y su cabello gris, ahora pulcramente cortado, enmarcaba un rostro que había recuperado gran parte de su vitalidad. Aunque las huellas de sus años difíciles seguían presentes en algunas arrugas y en cierta cautela en su mirada, su postura erguida y su voz firme revelaban a la profesora
que una vez había sido. La ingeniería no es solo sobre ecuaciones y tecnología avanzada. Explicaba a los jóvenes que la seguían con notoria fascinación. Es sobre escuchar, escuchar los problemas, escuchar a las personas afectadas por esos problemas, y sí, escuchar a las máquinas mismas. Una estudiante levantó la mano tímidamente. Profesora Vargas, ¿es cierto que usted vivió en la calle antes de... bueno, antes de la crisis del año pasado? Elisa asintió sin rastro de vergüenza. Así es. Durante casi 4 años, las calles de Valquiria fueron mi hogar. Y sí, antes de que lo pregunten, fue un tiempo extremadamente difícil. Pero también fue instructivo. ¿Instructivo?, repitió otro estudiante, claramente sorprendido por esta perspectiva. Cuando lo pierdes todo, explicó Elisa, ganas una perspectiva única. Ves la ciudad de una manera completamente diferente. Notas cosas que otros pasan por alto. Por ejemplo, durante esos años, podía identificar exactamente qué autobús municipal se acercaba solo por el sonido de su motor, mucho antes de que apareciera a la vista. Conocía cada defecto, cada patrón irregular, cada nota discordante en la sinfonía mecánica de la ciudad. Los estudiantes la miraban con una mezcla de asombro y respeto, tratando de imaginar a esta mujer elegante y articulada sobreviviendo en las calles. La verdadera lección aquí, continuó, guiándolos hacia la sala principal, donde el ahora perfecto motor principal operaba con un suave ronroneo. No es sobre mi historia personal, es sobre los prejuicios que todos tenemos y cómo nos limitan. Se detuvo junto al motor, colocando una mano sobre su superficie, con un gesto casi afectuoso. Este motor casi falla catastróficamente porque un equipo de brillantes ingenieros, todos ellos personas competentes y bien intencionadas, no pudieron ver más allá de sus métodos convencionales. Estaban tan centrados en soluciones complejas que pasaron por alto lo simple, tan convencidos de su expertise que no consideraron alternativas. ¿Y usted sí lo hizo porque tenía una perspectiva diferente?, preguntó una estudiante de aspecto perspicaz. Elisa sonrió. En parte, pero también porque no tenía nada que perder. Cuando vives al margen de la sociedad, cuando ya has sido ignorada y descartada 1000 veces, proponer una solución poco convencional no es un riesgo. Ya esperas que te rechacen. Esta declaración provocó un silencio reflexivo entre los estudiantes. Finalmente, uno de ellos preguntó, ¿cómo podemos nosotros, que no hemos pasado por experiencias así, desarrollar esa libertad de pensamiento? Cuestionando constantemente vuestras propias certezas, respondió Elisa sin dudar, escuchando a quienes tienen perspectivas diferentes y recordando siempre que el título, la posición social o la apariencia de una persona no determinan el valor de sus ideas. En ese momento, Clara Montero entró en la sala, sonriendo al ver el grupo de estudiantes. En los últimos meses, ella y Elisa habían desarrollado no solo una relación profesional productiva, sino también una amistad genuina. Veo que estás inspirando a la próxima generación, comentó, uniéndose al grupo. O al menos, intentándolo, respondió Elisa con una sonrisa. Les estaba hablando sobre la importancia de la perspectiva diversa en la resolución de problemas. Clara asintió. Una lección que todos en el departamento hemos aprendido bien. Dirigiéndose a los estudiantes, añadió, desde que la doctora Vargas se unió a nuestro equipo, hemos implementado más innovaciones en 6 meses que en los 5 años anteriores combinados. Y lo más notable es que la mayoría de estas soluciones son sorprendentemente sencillas una vez que las ves. La simplicidad es el último grado de sofisticación, citó Elisa. Leonardo da Vinci, otro que sabía bastante sobre combinar teoría y práctica. Mientras el grupo continuaba su recorrido, Clara y Elisa
Se quedaron un momento atrás, contemplando el motor que había sido el catalizador de tantos cambios. A veces pienso en lo cerca que estuvimos del desastre, comentó Clara, y en cómo un pequeño objeto, en el lugar equivocado, casi lo arruina todo. Y cómo un simple destornillador lo solucionó, completó Elisa. La vida está llena de estas ironías. Hizo una pausa, reflexiva. ¿Sabes? A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera estado cerca de la estación ese día. Si hubiera estado en otra parte de la ciudad, o si no hubiera decidido acercarme a ver qué ocurría. Prefiero no pensarlo, respondió Clara con sinceridad. Aunque supongo que habríamos encontrado otra solución eventualmente. Los seres humanos somos buenos adaptándonos cuando no queda más remedio. ¿Cierto?, concordó Elisa. Aunque a veces necesitamos que alguien nos muestre que existe otro camino. Miró hacia los estudiantes que esperaban más adelante, ansiosos por continuar aprendiendo. Esa es la verdadera lección que espero transmitir. Que siempre hay otro ángulo, otra aproximación, otra posibilidad que aún no hemos considerado. Clara sonrió, recordando su primer encuentro con Elisa. Como cuando una mujer empapada por la lluvia pidió un destornillador y cambió el destino de toda una ciudad. Y de paso, también el suyo propio, añadió Elisa con una sonrisa serena. Su nueva vida no era perfecta. Los traumas del pasado no desaparecen simplemente porque las circunstancias mejoren. Pero había encontrado algo que creyó perdido para siempre: propósito y pertenencia. Juntas, se unieron nuevamente al grupo de estudiantes. Mientras Elisa continuaba su explicación sobre los principios de eficiencia hidrodinámica, Clara observaba los rostros atentos de los jóvenes. Se preguntó cuántos de ellos realmente comprenderían la lección más profunda de esta historia: que el valor humano no reside en títulos, posesiones o estatus social, sino en la capacidad de contribuir, de aportar perspectivas únicas, de resolver problemas que otros no pueden ver. En el fondo, pensó, todos somos como ese motor, complejos sistemas de ideas, experiencias y potencial, funcionando mejor cuando todas nuestras partes están alineadas correctamente. Y a veces, todo lo que necesitamos es que alguien nos escuche atentamente, identifique lo que está bloqueando nuestro pleno potencial y aplique precisamente la herramienta correcta para ayudarnos a funcionar como deberíamos. El grupo se detuvo frente a un mural recién instalado en la pared principal de la estación. Representaba la noche de la tormenta, con la ciudad parcialmente inundada y la estación de bombeo iluminada como un faro en la oscuridad. En primer plano, una figura sostenía un simple destornillador, su silueta pequeña pero poderosa contra el caos de la tormenta. Este mural, explicó Elisa a los estudiantes, no es realmente sobre mí, aunque la idea me avergüenza un poco. Es sobre un principio fundamental, que a veces la solución más sencilla en las manos correctas puede tener un impacto extraordinario, y que esas manos correctas pueden pertenecer a cualquiera, independientemente de cómo los vea la sociedad. Los estudiantes asintieron, algunos tomando notas, otros simplemente absorbiendo la imagen y su mensaje. Elisa los observó con una mezcla de esperanza y determinación. Si tan solo uno de ellos realmente internalizaba esta lección, si tan solo uno se atrevía a cuestionar los prejuicios establecidos y a valorar las perspectivas diversas, entonces su propia travesía, desde las alturas académicas hasta las profundidades de la exclusión social y de vuelta a un nuevo tipo de propósito, habría valido la pena. Como el destornillador en su mano aquella noche de tormenta, su historia se había convertido en una herramienta. Una herramienta para desatascar ideas preconcebidas, para liberar potencial bloqueado, para reparar, en pequeña medida, los engranajes de una sociedad que demasiado a menudo juzga por las apariencias
en lugar de por las capacidades. Y como toda buena herramienta, su valor residía en su uso.